Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. Entre finales del año pasado y comienzos de este año se han ido publicando los informes económicos anuales de las grandes instituciones capitalistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Foro de Davos, y simplemente con leer estos materiales se puede ver que las perspectivas económicas para el capitalismo no son precisamente buenas. Para hablar de esta situación económica desastrosa, de la guerra comercial, del auge de los conflictos interimperialistas y de la crisis histórica que vive el sistema capitalista, estamos con Víctor Taibo y con Antonio García Sinde, ambos compañeros de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Revolucionaria. Compañeros, bienvenidos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Así que vamos a empezar. En los distintos artículos y declaraciones que hemos publicado como Izquierda Revolucionaria hablamos de unas perspectivas muy sombrías para la economía mundial que además admitimos que podrían empeorar de forma muy rápida y de forma, muy fácilmente. Yo quería preguntaros para empezar cuáles son las causas de esta situación y por qué los marxistas afirmamos que el sistema capitalista vive una crisis histórica. Bueno, en primer lugar, yo creo que el primer punto a destacar es que nosotros afirmamos que el capitalismo, los marxistas, ¿no?, que el capitalismo vive una crisis histórica, pero realmente en este momento ya no lo afirmamos nosotros, ¿no? Lo afirman las grandes instituciones internacionales, el Banco Mundial, el FMI, el Foro de Davos, que ha hecho un informe absolutamente demoledor, ¿no?, sobre la crisis del capitalismo, y es evidente, ¿no?, se ha convertido en una evidencia, pues que el capitalismo, pues está totalmente hundido en una crisis de la que no consigue recuperarse, ¿no? El informe del Foro de Davos, por citarlo, ¿no?, es absolutamente contundente, ¿no? Plantea: la próxima década se caracterizará por crisis medioambientales y sociales impulsadas por tendencias geopolíticas y económicas subyacentes. La crisis del coste de la vida se clasifica como el riesgo global más grave en los próximos 2 años, alcanzando su pico a corto plazo. La pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se considera uno de los riesgos globales que más rápidamente se deteriorará durante la próxima década, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantea, evidentemente, que no es ya únicamente una crisis económica, es una crisis económica, una crisis de un endeudamiento que se ha acumulado y que ha llegado a un pico sin precedentes en décadas, y a esto se suma la crisis medioambiental, que es absolutamente brutal y que está teniendo ya y va a tener consecuencias económicas dramáticas. Y todo esto en un contexto, pues claro, toda esta crisis está golpeando muy duramente a la clase trabajadora y a la mayor parte de la población del mundo, que está viendo cómo sus salarios se hunden, que se están hundiendo en la pobreza, como ahora ha explicado Oxfam, pero no afecta de la misma manera a los grandes capitalistas que se han reunido justamente en el Foro de Davos, ¿no?, que están haciendo riquezas obscenas, ¿no?, aprovechando la crisis del capitalismo, ¿no? Sí, además yo creo que es importante señalar que esta crisis no ha arrancado ahora. Esta es la crisis del año 2008, exactamente la continuación de la misma crisis, una crisis de sobreproducción en la que en el año 2008, pues a través del fracaso del sistema financiero, todas las contradicciones, todas las tensiones acumuladas durante décadas en el capitalismo explotaron de golpe. El capitalismo ha alcanzado un punto en el que no es capaz ahora mismo de seguir desarrollando las fuerzas productivas, y para mantener los beneficios de los empresarios no tiene más remedio que atacar directamente las condiciones de vida de la clase trabajadora. La explicación de la expansión de la pobreza, de la caída de los salarios y demás es esa. Para mantener sus beneficios, ahora mismo el capitalismo ya no puede recurrir a la inversión productiva, a la aplicación de la innovación tecnológica, sino una explotación cada vez más cruda de la fuerza de trabajo y también una explotación cada vez más irracional de los recursos limitados del planeta. Sí, hay un aspecto que es importante y que también rebate, ¿no?, a todos los economistas burgueses, a todos los economistas capitalistas, que explicó Marx en el Manifiesto Comunista hace más de 150 años, ¿no?, que es que el capitalismo, y esa es la paradoja de la situación, ¿no?, el capitalismo ahora, en 2008 y en sus diferentes crisis, sufre crisis de sobreproducción, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que la crisis del capitalismo frente a lo que los medios nos intentan vender no es una crisis de escasez, no hay una falta de recursos, no hay una falta de tecnología, al revés, es una crisis
producto de la sobreproducción. Yo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Se ha estado intentando justificar la subida del precio de los alimentos, bueno, todo se está intentando justificar con la guerra de Ucrania, pero uno de los puntos ha sido la cuestión del grano, del trigo, que si en Ucrania pues hay una gran cosecha. Bueno, la realidad este año 2022 es que se va a alcanzar una cifra récord en las cosechas en el mundo, o sea que incluso con la guerra de Ucrania. Y el problema de la subida de los precios de los alimentos y de las cosechas no es que no haya grano, no es que no haya alimentos, el problema es que hay una espiral especulativa por parte de los grandes fondos de inversión que son los que controlan el mercado alimentario, bancos y grandes fondos de inversión, ¿no? Sí, de hecho, además, cada año se destruyen millones de toneladas de alimentos para mantener los altos precios. La destrucción, lo que conocíamos aquí en Canarias con el plátano y demás, ocurre en todo el mundo porque la agricultura está en una medida cada vez mayor en manos de grandes fondos especulativos que operan en la bolsa de materias primas de Chicago y demás y que supeditan absolutamente todo a obtener los máximos beneficios y les importa un pimiento que hay una parte de la población que cada vez está peor alimentada, ¿no? Pero no solamente en los antiguos países coloniales, también el corazón del mundo desarrollado, el hambre tiene una presencia importante. El caso del Reino Unido, pues es un caso sangrante, ¿no? Sí, además, es una cosa que siempre hemos explicado, que para los capitalistas, la clase trabajadora, en fin, la gran mayoría de la población, no importa absolutamente nada mientras ellos puedan seguir manteniendo sus propios beneficios. Y además yo creo que también en este debate, en la fase de decadencia en la que se encuentra el sistema capitalista, uno de los puntos más importantes también es toda la guerra económica y también, en fin, ¿no? Cómo los conflictos interimperialistas, que ahora mencionábamos Ucrania, cómo están realmente en auge. Sí, claro. La crisis capitalista lo que hace es agravar y potenciar el enfrentamiento entre las diferentes potencias capitalistas mundiales, ¿no? En este caso, pues es principalmente Estados Unidos y China, y en medio, pues bueno, está Europa, está Rusia, etcétera. La guerra de Ucrania es un ejemplo, es la expresión en el plano militar de una guerra que se viene larvando desde hace más de una década, ¿no? Claro, la guerra de Ucrania tiene la parte económica. De hecho, se ha hablado mucho de que, bueno, pues las sanciones y todas las medidas económicas que se han tomado, pues que, claro, perjudican el tema de la economía mundial. El punto fundamental aquí es que Estados Unidos, que está perdiendo el liderazgo económico del mundo, se ha lanzado una carrera brutal, evidentemente, para intentar no seguir perdiendo este líder, no seguir decayendo como potencia mundial, principalmente contra China, ¿no? Y está impulsando, son los principales impulsores de esa guerra económica, ¿no? El Economist, que no es un diario que se caracterice por ser sospechoso de comunismo, al revés, es la expresión del capitalismo neoliberal, sacaba recientemente un editorial centrado en criticar a Estados Unidos como el principal causante de que se den pasos atrás en la globalización y como el principal causante de la guerra económica en este momento, ¿no? Y esa guerra económica, el problema es que se agrava porque bajo el capitalismo no existe una salida, ¿no? No existe una salida porque la sobreproducción y la crisis del capitalismo, las distintas potencias tratan de superarla exportando la crisis a otros países, ¿no? En este momento ese es un punto central. De hecho, el informe de Davos es muy claro al respecto. La guerra económica se está convirtiendo en la norma, con la perspectiva en los próximos 2 años de crecientes enfrentamientos entre las potencias globales. Esto es lo que pasó en los años 30. En los años 30, el crack del 29 llevó a que el conflicto entre las potencias se agravara, porque cada uno tenía su forma de salir de la crisis, ¿no? Hay un artículo de Trotsky que se llama El nacionalismo y la economía y que entra a fondo en eso, ¿no? Pues cada país buscaba una salida nacionalista, de nacionalismo económico, pero eso a su vez lo que hace es agravar la crisis económica global y llevar al capitalismo a un callejón aún más sin salida, ¿no? Eso que estamos viendo ahora también, exactamente, ¿no? Todas las medidas proteccionistas, la guerra comercial. Exactamente. Claro. Sí, es la dinámica que explica de forma magistral Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, que a pesar de que fue escrito hace muchísimos años, hay que volver a leerlo porque describe exactamente la situación, las raíces de la situación que está pasando, que está ocurriendo ahora, ¿no? Cuando descarta completamente que se pueda llegar a una situación de equilibrio mundial.
Al revés, el capitalismo, por su desarrollo desigual y combinado, lo que hace es que unas potencias asciendan y otras decaigan. Antes fue Inglaterra, sustituida por Estados Unidos, antes de Inglaterra fue Holanda, y ahora es China. China, su desarrollo económico, su entrada en los mercados mundiales, pues es el gran acontecimiento de esta época. China se abrió al capitalismo pues a finales de los años 70, principios de los años 80, en principio como un proveedor de mano de obra barata y de energía barata para las grandes empresas occidentales que deslocalizaron a China sus fábricas más intensivas en mano de obra. Fue, en cierta medida, una tabla de salvación del capitalismo en esos años que permitió acumular beneficios extraordinarios. Pero después del hundimiento de la Unión Soviética, los dirigentes, la burocracia del Partido Comunista Chino, aprendieron la lección. Decidieron que esa entrada masiva de capital extranjero había que controlarla, había que organizarla, y ha dado lugar pues, a este sistema tan peculiar de capitalismo de Estado que tenemos hoy en China. China, aunque hay algún sector de la izquierda que plantea otra cosa, China es un país plenamente capitalista. Es un país donde las relaciones de producción son relaciones capitalistas y la dinámica de su sistema económico, su sistema social, es la propia de un sistema capitalista. Sí, es verdad, con una dirección estatal que es la herencia precisamente del Estado surgido de la Revolución de 1949 y de la construcción de un Estado obrero deformado a imagen y semejanza de la Unión Soviética en los tiempos de Stalin. Esas instituciones permiten hoy que el Partido Comunista Chino pueda tomar medidas para sacar ventajas y beneficios de ese flujo de capital extranjero que llegó a la China y lo ha usado en beneficio propio. Y hoy está en condiciones de disputar la hegemonía a Estados Unidos. Solo dos datos importantes para ver la evolución pues, en los últimos 20 años, ¿no? En el año 2000, a principios de este siglo, pues la inversión productiva, la formación bruta de capital fijo en China, no llegaba ni al 17% del volumen que tenía esa inversión en Estados Unidos. China era un país minúsculo al lado de Estados Unidos. Pero 10 años después, China ya superaba en inversión productiva a Estados Unidos y en 2018 pues ya la sobrepasaba en más de un 30% y demás. Eso explica el extraordinario auge que ha tenido China y cómo hoy está en condiciones de disputar la hegemonía mundial a Estados Unidos, que es lo que explica pues, el conflicto de Ucrania y todos los grandes conflictos internacionales que estamos viendo hoy. Es que entender el papel que ahora mismo está jugando China en el capitalismo mundial es clave para eso, para no caer, en fin, en toda la propaganda que también nos venden, en fin, ¿no? También supuestos teóricos que nos dicen que la guerra de Ucrania es solo un conflicto entre Ucrania y Rusia, es decir, que hay que entender lo que está pasando, los cambios que está habiendo en las relaciones internacionales, porque si no es totalmente imposible entender la guerra o entender también por qué Estados Unidos y por qué toda la parte occidental nos vende constantemente esa propaganda anti-China brutal que ahora estamos viendo también con toda la campaña con la política de cero COVID, que estamos viendo, en fin, una campaña vomitiva de mentiras y de calumnias salvaje. Sí, claro, para nosotros, para los marxistas, que nosotros aspiramos a acabar con el sistema capitalista globalmente, ¿no? Pero para los marxistas sí es importante de cara a entender lo que está ocurriendo, prestar atención a lo que ocurre con las grandes potencias. Es decir, sí es importante pues, ver los cambios que se producen. Por ejemplo, en los años 30 tú tenías una potencia en ascenso que era Estados Unidos, donde pudo pues desarrollarse un programa de New Deal, donde el fascismo pues, no pudo triunfar como en Alemania. Todo eso los marxistas lo explicaron en base a la dinámica que había entre las potencias. Alemania, que era un país que se enfrentó a unos problemas económicos y no tenía las mismas reservas para hacer frente a eso, pues ahí triunfó el nazismo, ¿no? Es decir, ese es un punto importante. Y en este momento, evidentemente, la cuestión de la guerra de Ucrania, claro, hay algunos sectores en la izquierda que intentan vendernos que, pues que como si esto fuera pues una guerra de liberación nacional de Ucrania. Esto es una guerra imperialista. Nosotros la calificamos como una guerra imperialista. Y es una guerra que se parece mucho a la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial. Es una guerra entre bloques imperialistas donde ambos actúan como bandidos, como explicaba Lenin en el imperialismo y en sus escritos, ¿no? Para apropiarse de la mayor cantidad de plusvalía
valía que genera la clase trabajadora a nivel mundial. Y esto es muy importante porque si tú no interpretas así la guerra, pues puedes acabar apoyando a un gobierno como el que hay ahora mismo en Ucrania, que está infestado no solo de corruptos, como se está viendo, ¿no?, que están saqueando el país, sino infestado de nazis y de elementos de fascistas de la extrema derecha, ¿no? Un punto importante es que la parte económica de la guerra de Ucrania es muy importante, porque evidentemente Rusia está haciendo esta guerra porque tiene detrás el apoyo político y económico de China. Esta es la realidad. Y de hecho, la guerra económica, Estados Unidos y Occidente, la está perdiendo. ¿Por qué la está perdiendo? Porque evidentemente hoy China es el polo económico del mundo, ¿no? Toda la política de sanciones ha fracasado completamente, ¿no? Ha fracasado completamente porque, entre otras cosas, 3/4 partes del mundo, los únicos que aplican sanciones es Europa Occidental, Estados Unidos, y en Asia, Japón y Corea del Sur, ¿no? Y Australia y Nueva Zelanda, que las aplican también de aquella manera, ¿no? Pero el punto fundamental es que el mundo se ha transformado. Y evidentemente hoy China tiene una influencia en el mundo, bueno, pues que hace sombra a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha retrocedido en todo el mundo y de ahí la agresividad del imperialismo norteamericano, que no hay que olvidar, por cierto, que el imperialismo norteamericano ha sido el campeón de las intervenciones imperialistas. Digo que ahora vemos lo que ocurre en Ucrania. Nosotros, evidentemente, rechazamos la intervención de Putin porque es una intervención también imperialista, pero no nos hacemos eco de toda la propaganda occidental sobre la cuestión del imperialismo norteamericano que ha arrasado naciones enteras en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y en la propia Segunda Guerra Mundial y antes, ¿no? Porque ha sido una potencia muy agresiva, ¿no? Entonces, y además que Estados Unidos ahora mismo es el polo de inestabilidad máxima del mundo y también cuenta con una situación interna, en fin, explosiva, toda la crisis en el Partido Republicano, pero también todas las movilizaciones que están habiendo, que es algo que China no tiene en estos momentos. Nosotros no negamos las contradicciones que hay dentro de China y dentro de su economía, pero claro, la situación interna que vive el país chino pues no es el mismo que Estados Unidos. La pandemia de COVID es un buen ejemplo precisamente de los diferentes rumbos que toman las potencias capitalistas, ¿verdad? Mencionabas la política cero COVID y es importante, fundamental, porque cuando explotó la pandemia, China, el gobierno chino, tomó medidas para cortar su propagación. Y China, pues bueno, pasó los años más duros de la pandemia con 5.000 y pico muertos, es verdad, con las incomodidades de los confinamientos y demás, pero evitó unas muertes masivas en la población. Y eso contrasta completamente con el efecto que tuvo la COVID en los países occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, que igual que Suecia, adoptaron la política de la inmunidad de rebaño, que se escude el virus y demás, y tuvieron que rectificar cuando los muertos acumulaban en centenares de miles o en millones en el mundo capitalista avanzado, ¿no? La manera en que han actuado los diferentes gobiernos capitalistas da una idea del dinamismo y de la solidez de su sistema. En Estados Unidos y en casi todos los países del mundo occidental, los intereses a cortísimo plazo de las empresas primaron por encima de todo. Había que seguir trabajando, había que seguir produciendo, había que seguir generando beneficios y daba igual que murieran 1.000, 10.000, 100.000 o 1 millón. Y tuvimos lo que tuvimos, que al final hubo un efecto terrible para la economía de los países capitalistas más avanzados. China, en cambio, gracias a sus medidas, no solamente consiguieron proteger la vida de la población, sino que dieron un salto decisivo en su influencia económica mundial. China tuvo crecimiento positivo en 2020. Fue uno de los 2 o 3 países del mundo que tuvo crecimiento positivo, que además mejoró su posición dentro del comercio mundial, porque amplió sus exportaciones y demás, cerró acuerdos de inversión con un gran número de países, reforzó su presencia en América Latina, en África, en otros países de Asia y en Europa. No hay que olvidar que el capital chino es un actor importante hoy en Grecia, incluso en Alemania, donde acaban de adquirir una parte importante del puerto de Hamburgo. Por cierto, esto no es porque, en fin, los capitalistas chinos o los dirigentes chinos sean altruistas o buenas personas o demás. Es, bueno, porque quieren proteger sus intereses a medio y largo plazo y tienen medios para hacerlo. Además, el capitalismo chino ha conseguido una situación de equilibrio, sí, de equilibrio social y demás, porque ha hecho enormes concesiones a los trabajadores. Parece que, en fin, mucha gente olvida
que los salarios reales en China, después de la oleada de huelgas de 2010-2011, donde se vivió en China un auténtico levantamiento obrero, los salarios reales en los 10 años siguientes se duplicaron. Es un fenómeno, claro, eso explica la estabilidad del gobierno chino y el consenso social que rige. Hay que tener en cuenta que aquí los salarios se han caído en términos reales. Hoy somos más pobres, la inmensa mayoría de los trabajadores en el mundo capitalista, que antes de la crisis de 2008. Y en China ha ido exactamente al contrario, vinculado además a un incremento acelerado de la productividad del trabajo. China ahora mismo es el país donde sus capitalistas, con la dirección estatal, están aplicando innovaciones tecnológicas a la producción, mientras que en el resto del mundo los capitalistas no hacen eso. La inversión productiva está retrocediendo y eso explica la decadencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dirige a los mercados especulativos. La deuda y demás alcanza volúmenes hoy mucho mayores que antes de la crisis de 2008. Sí, este es un punto importante que además se refleja en los informes del Banco Mundial y del Foro de Davos, el tema de la inversión, porque se produce una paradoja muy importante que es una paradoja que supone una condena del capitalismo como sistema. Es decir, de los marxistas, y Marx explicaba, ¿no?, que el capitalismo desarrollado de las fuerzas productivas jugó incluso un papel, pues en el siglo XIX, un papel no progresista, ¿no?, de desarrollar las fuerzas productivas, la tecnología, los medios de producción, etcétera, ¿no? Pero el carácter pues cada vez más reaccionario del capitalismo, pues sobre todo, además, especialmente en el caso de Estados Unidos y de Europa Occidental, hace que cada vez sea más incapaz de jugar ese papel. Una cosa que explican los informes es que, fruto del cambio climático, sí es necesario un proceso de inversiones productivas para cambiar la economía, para hacer una economía realmente sostenible, equilibrada, ¿no? Pero no la están haciendo. Es decir, todo esto que estamos viendo, el capitalismo verde, pues primero el capitalismo verde, como se está denunciando, se ha convertido en nacionalismo verde, es decir, medidas supuestamente verdes que realmente son parte de la guerra comercial, como está pasando, como está pasando ahora con Europa y con Estados Unidos, pero es que en Alemania en este momento, aparte de eso, es que es un timo lo que están diciendo, porque una de las cosas que ha ocurrido en estos últimos 3 años, especialmente con la guerra de Ucrania, es que se ha disparado el uso de carbón. Y se ha disparado el uso de carbón en Alemania. En Alemania ahora mismo ha habido una batalla, una protesta y una batalla muy dura en uno de los estados alemanes contra la apertura de una mina a cielo abierto de carbón. Es decir, el carbón, que es la energía fósil más contaminante, no solo no desaparece, sino que bajo el capitalismo vuelve y contribuye a que el cambio climático vaya peor. Entonces, el Partido Verde ahora dice que el carbón es energía verde también. Claro, la Unión Europea ha dicho que el carbón y la energía nuclear que son energías verdes. Entonces, el capitalismo ha llegado a un punto tan reaccionario, es decir, juega un papel, no juega ningún tipo de papel progresista en ese sentido, y juega un papel tan reaccionario que ni siquiera, teniendo la tecnología y las posibilidades de hacer esa transformación económica, son capaces de hacerla. Y eso es una contestación frente a todos los que defienden que es posible un capitalismo verde. Vamos, solo hay que ver a los verdes. Entonces, los verdes son, en Alemania, los máximos defensores de la guerra, y la guerra es, uno de los acontecimientos más contaminantes y más antiecológico que existe, ¿no? Sí, estamos hablando ahora de Alemania, de Europa y demás, y yo también quería preguntaros por este punto, porque evidentemente en esta batalla interimperialista entre China y Estados Unidos, ahora mismo donde se está jugando la batalla es en Europa, en territorio europeo, y donde estamos viendo también una Unión Europea que podría ser la desunión europea, porque está totalmente fragmentada y totalmente dividida, y donde la crisis económica también se está expresando con más dureza. Sí, la Unión Europea está en decadencia desde hace muchos años, ahora mismo cogida entre dos fuerzas, la fuerza del imperialismo chino, que es además un socio importantísimo para la Unión Europea, lo ha sido durante muchos años y cada vez en mayor parte, y las presiones políticas y militares de Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea está pagando un precio muy caro, los ciudadanos de la Unión Europea, la clase trabajadora europea, está pagando un precio muy alto por el tipo de política que hacen sus dirigentes, ¿no? El empobrecimiento general de la población europea es terrible. Antes he hablado del Reino Unido, mira, los datos que dan organizaciones caritativas, tampoco nada sospechosas de izquierdismo, sino instituciones caritativas vinculadas a empresas y demás, es que hoy el 18,4% de los hogares británicos pasan hambre. 9.700.000 adultos pasan hambre. El 6% de los hogares, según estas organizaciones,
a lo largo del año pasado han pasado algún día sin poder comer en absoluto por falta de recursos económicos. 4 millones de niños en Reino Unido pasan hambre. Eso es una condena tajante de lo que significa el sistema capitalista, y además es un aviso del futuro que nos presenta. Además, en el caso del Reino Unido es muy significativo porque el Reino Unido, a través del Brexit, ha ensayado la vía del capitalismo nacional, de cortar lazos, en verdad, con unas promesas completamente irreales, propiciadas por un sector un sector importante de la burguesía británica y por la extrema derecha del UKIP. Y verdad, hoy los resultados pues son absolutamente desastrosos, demostrando que ni dentro de las fronteras ni fuera de las fronteras el capitalismo tiene una solución para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sí, ese es un punto importante, el artículo que citaba de Trotsky, ¿no?, del nacionalismo y la economía, que se escribe en el contexto del ascenso del nazismo. Claro, la alternativa del nacionalismo económico en los años 30 pues es muy concreta. Es la Segunda Guerra Mundial, es la destrucción más feroz, ¿no? Aquí, claro, pues lo estamos comprobando también, que por cierto también refleja evidentemente que es una reivindicación de la alternativa socialista. Es decir, en Gran Bretaña, pues bueno, se ha aplicado el programa del Brexit como si fuera la salvación y no ha funcionado, ¿no? Es un aviso también para la extrema derecha en el resto de Europa. Es decir, que el problema es que sus recetas económicas bajo el capitalismo, y especialmente en un continente en decadencia, pues no van a ser ninguna alternativa para resolver los graves problemas sociales que existen. El otro problema importante también es que la Unión Europea, evidentemente, bajo el capitalismo, pues esa unificación de la unificación de Europa, como explicaba también Lenin, Trotsky, ¿no?, bajo el capitalismo la unificación europea es limitada. De hecho, ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay una tendencia, hay peligros de desintegración, porque claro, cada uno de los países, Alemania, Francia, pues va por la vía del nacionalismo económico, fomentar su propia industria. El otro día salía en El País una noticia brutal, ¿no? Alemania y Francia copan el 77% de las ayudas a empresas por la crisis a Ucrania. Es decir, claro, pues si Alemania y Francia tienen más músculo económico y dan mayores ayudas a sus empresas, pues evidentemente el mercado único, pues se resiente porque van a tener una ventaja competitiva. Pero es que esa es la dinámica natural bajo el capitalismo, porque bajo el capitalismo el Estado nacional es un instrumento fundamental bajo el capitalismo. Es decir, por eso la única forma de superar el Estado nacional es con el socialismo, superar el Estado nacional y la abolición también de la propiedad privada de los medios de producción. Ese es el único camino que sirve para las masas, ¿no? Y además, hablaba Antonio de los distintos datos que conocemos del Reino Unido, de Gran Bretaña, pero claro, es que esta situación no es solo, en Inglaterra y demás, sino que es la situación general que vive la clase trabajadora en Europa, ya que yo creo que es interesante ver cómo la crisis económica salvaje que está golpeando al continente está alimentando, por un lado, también la lucha de clases, la movilización, la organización de los trabajadores. Lo vimos hace, unos meses, cuando fue la huelga general en Grecia, en Bélgica, pero ahora yo creo que hay dos polos clarísimos, que es todo lo que está pasando en Francia y especialmente lo que está pasando en Gran Bretaña, que hay un levantamiento obrero absolutamente masivo. Sí. Un levantamiento de los trabajadores, sí, completo. En Reino Unido es obvio y claro, hay un choque frontal de la clase trabajadora contra el gobierno conservador y demás, que además prepara una batería de medidas autoritarias, de medidas antidemocráticas para acabar con el derecho de huelga, y que ha amenazado, y lo ha llevado a cabo, con usar el ejército precisamente para romper las huelgas y demás. Es un punto de inflexión en la lucha de clases extraordinaria. Evidentemente no es nuevo. La clase obrera británica tiene una larguísima tradición de lucha. En los años 80 sufrió una derrota a manos de los conservadores, pero también en un periodo distinto del capitalismo, cuando todavía había años de expansión capitalista por delante. Hoy la situación ha cambiado radicalmente y hay que esperar que este movimiento vaya sacando conclusiones. La clase trabajadora aprende de su propia experiencia de lucha y está claro que va a haber acontecimientos muy importantes en Reino Unido en los próximos meses. Claro. Y en Francia está pasando algo similar. Sí, yo creo que hay un aspecto que es el aspecto fundamental para nosotros,
y que es lo que tampoco entra en los cálculos de los capitalistas. Y es que, bueno, es decir, cuando tú ves a los economistas burgueses, pues hablan de macroeconomía, del PIB, de no sé qué, pero claro, lo que no entra en sus cálculos es la cuestión de la lucha de clases. Ese es el punto fundamental. Y la fuerza de la clase trabajadora. Es decir, lo de Gran Bretaña ya es una seria advertencia. En Gran Bretaña hoy hay condiciones para tumbar y acabar con el gobierno Tory, evidentemente. Hay fuerza para hacerlo, ¿no? En la práctica ya hay una huelga general de los servicios públicos, pero esa huelga general, si se convirtiera en una huelga general una huelga general de todos los sectores, ¿no? Que hay condiciones y hay potencial para hacerlo, ese gobierno que está suspendido en el aire, digo, un gobierno Tory que ha habido ya 3 ministros en un año, digo, el Partido Conservador está derruido completamente. Tumbarían ese gobierno, evidentemente, pero tumbarían ese gobierno y abrirían una crisis muy seria que sería una gran oportunidad para los trabajadores. Y en Francia un poco lo mismo, sí. Es decir, en Francia sería la misma situación, ¿no? En Reino Unido lo que hay es un freno al movimiento, un freno real por parte de los dirigentes de los sindicatos y por los dirigentes del Partido Laborista, pero especialmente los dirigentes de los sindicatos, que hay una situación de facto de huelga general, porque lo que hay realmente en Reino Unido es una huelga general, además demandado por los trabajadores en lucha para que se formalice y se convoque y dar un golpe decisivo a este gobierno que está totalmente descompuesto. Son los dirigentes sindicales quienes son reacios. Por eso la urgencia, necesidad de que los trabajadores nos organicemos en nuestras propias organizaciones con un programa revolucionario. Porque la realidad es que la situación en la que está el capitalismo solo tiene una salida revolucionaria, una salida que sea la transición hacia un sistema de economía socialista, un sistema de propiedad colectiva de los medios de producción y de planificación de la economía al servicio de las necesidades de la inmensa mayoría. Recursos económicos, recursos tecnológicos sobran para que la vida en el planeta pudiera ser una vida digna para todos. El problema es que supeditarlos al beneficio de una minoría absolutamente inmensa, inmensísima minoría. Los informes de Oxfam son muy claros. Sí, son muy claros al respecto. Aquí, por ejemplo, ya Oxfam no es el Partido Comunista, digo, que Oxfam es una organización, una ONG. Lo dicen con claridad. Mientras la gente corriente hace sacrificios diarios en lo esencial, como los alimentos, los superricos han aumentado incluso sus sueños más osados. Tras solo 2 años, la presente década ya se perfila como la mejor hasta la fecha para los 1.000 millonarios. Una década dorada de bonanza económica para los más ricos del mundo. Pues lo que explicaba Marx también, ¿no? Claro, la es pobreza en un polo es la riqueza en el otro. Obscena en otro polo. Esto lo dice Oxfam y esto es lo que está detrás de una lucha de clases explosivas, es lo que está detrás de lo que está pasando en Perú y en América Latina y es lo que está detrás de lo que está pasando en Gran Bretaña y de lo que estamos viendo ahora también en Francia, el levantamiento social. Vamos a ver levantamiento social tras levantamiento social, ese es el aspecto fundamental. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos que si hay una alternativa al capitalismo, que pasa evidentemente, en primer lugar pasa por la lucha, no pasa por lo que decía Pedro Sánchez. El otro día Pedro Sánchez en Davos, pues bueno, se dirigía allí a la élite mundial, les decía, y yo os pido a vosotros, las élites globales, que nos ayudéis a cambiar esta situación. Hace 100 años, cuando el mundo todavía era controlado por las viejas aristocracias, habría sido ingenuo y un sinsentido hacerlo. Pero las cosas han cambiado. Hoy muchos de vosotros venís de las clases medias y trabajadoras. Sois líderes que habéis sido democráticamente elegidos por vuestros ciudadanos, empresarios que habéis hecho vuestras propias fortunas a través del trabajo duro. Y por eso sabéis que el sistema no es justo, que está lleno de injusticia y desigualdad, que es hora de arreglarlo. Y Pedro Sánchez y la socialdemocracia y el PSOE nos acusan a los marxistas de utópicos y le está pidiendo a los millonarios que son plenamente conscientes de las grandes fortunas que están haciendo a costa de lo que están haciendo, que es a costa de la guerra, a costa de la explotación feroz, a costa de esquilmar a los países del tercer mundo, porque uno de los problemas que está habiendo ya es que muchos de esos países están endeudados con el FMI y bueno, el FMI está apretando y está habiendo problemas de suministro de alimentos, de subvención de alimentos, etc. Entonces tú les pides a estas élites, debían estar riéndose, porque claro, estas élites dicen, sí, ya lo sabemos, por eso nos preparamos. ¿Y cómo se preparan? Pues se preparan evidentemente, como decía Antonio, se preparan con legislación represiva, medidas autoritarias. Lo digo un poco porque es todo esto de la guerra de Ucrania, ¿no? La democrática Europa. Bueno, la democrática Europa en Inglaterra utilizando el ejército contra las huelgas. En Francia, leyes de excepción.
Y en Francia utilizando el ejército contra las huelgas. Y leyes de excepción que han restringido los derechos democráticos. Mira, ayer en la Complutense aquí. O ayer lo que hizo la policía. Totalmente. El nombramiento de Ayuso y la universidad totalmente tomada por la policía. Enviada, por cierto, por delegación de gobierno del PSOE, no solo la Comunidad de Madrid. O en Estados Unidos han prohibido la huelga de los ferroviarios. Biden, el gran demócrata Biden. Entonces digo que aquí se están preparando y un sector, evidentemente, es decir, por un lado se preparan con el aparato del Estado, pero otro sector se prepara preparando a sus bandas fascistas, que es lo que está detrás del golpe en Brasil, que no es ninguna broma. Y del golpe de Trump. Claro, no hay que despreciar esas manifestaciones. Un sector de la clase dominante se prepara, igual que en los años 30, para asegurar su dominio por el sistema que sea, a base de destruir las organizaciones de la clase trabajadora e imponerle la dictadura. Claro. Además es increíble porque lo que ve la gran mayoría de la población, quiero decir, yo creo que ahora mismo cualquier trabajador o cualquier joven ve que este sistema no funciona y que es evidente que no hay ningún tipo de solución bajo el sistema capitalista, la izquierda reformista también, los que no quieren romper con la lógica del sistema, son los mismos que luego suplican, por favor, ¿no?, a los banqueros, que hay que ser más, que hay que tener, en fin, una mente más social, que hay que pensar en todo el mundo, cuando eso es precisamente lo más utópico, y no se dan cuenta de que es imposible resolver, bueno, sí se dan cuenta, pero el problema está en que no lo quieren llevar hasta las últimas consecuencias, que es imposible resolver las contradicciones económicas, las crisis económicas, la pobreza bajo el sistema capitalista, que hay que romper con eso, ¿no? Por eso nosotros decimos, sí que hay una alternativa, que se llama luchar por una economía socialista. Claro, sí, el problema que tienen los sectores del reformismo, sectores de la nueva izquierda, ¿no?, pues Podemos, etcétera, sobre todo los economistas, ¿no?, que les asesoran, es que las cosas que dicen van en contra de las leyes de funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, el problema de los capitalistas, y especialmente en una situación de crisis económica que supone además un agravamiento del conflicto entre las potencias, es que, por ejemplo, Estados Unidos, pues para poder competir con China y enfrentarse a China, lo que tiene es que apretar las tuercas a su propia clase trabajadora. Gran Bretaña, en Europa, pues lo mismo, porque evidentemente el capitalismo no es un sistema que se basa en la colaboración, es un sistema que se basa en la competencia feroz. El socialismo es un sistema que se basa en la colaboración. Nosotros que decimos que evidentemente la izquierda, bueno, pues que se reivindicaba tomar el cielo por asalto, pues es tomar el ejemplo de la historia de la Comuna, de la Revolución Rusa. Y tomar el cielo por asalto es evidentemente que esa minoría que atesora esos recursos, pues esos recursos sean nacionalizados, porque existe la riqueza para resolver todos esos problemas. Existen las condiciones para que la jornada laboral se reduzca a 30 horas semanales o 25 a 20. De hecho, hay un problema estructural de paro. Pero bajo las reglas del capitalismo, no, porque bajo el capitalismo la única regla que prima es la acumulación de riqueza privada para los capitalistas. Y entonces, evidentemente, pues tú puedes hacer una banca pública o un supermercado público, como se está planteando por ahí. Pero el supermercado público, pues si compite con Mercadona y los grandes monopolios, pues mira, lo que tú tienes que hacer es tomar el control de esos grandes monopolios, que además ya están organizados, si los pones al servicio de las necesidades sociales, para resolver las necesidades sociales. Por eso, tocar la propiedad capitalista es una condición sine qua non para resolver los problemas que padece la población. De hecho, en el Estado español, para terminar, en el Estado español, bueno, pues han tomado toda una serie de medidas, más bien de ayudas asistenciales, es decir, no se ha tocado los beneficios del IBEX 35, son récords. O sea, que imagínate, las grandes empresas del IBEX están, pero el punto fundamental de esas ayudas, de las políticas del gobierno en el Estado español, es que el informe de Oxfam pone en evidencia que la desigualdad en el Estado español y los niveles de pobreza se han disparado. Entonces, esa es la prueba del algodón. Es decir, sí, tú tienes un gobierno que ha podido hacer alguna política social, pero en lo esencial no ha cambiado el rumbo de la desigualdad, de la pobreza y de la miseria. Y el Estado español es uno de los... Ese es el punto. Claro. Entonces, ese es un reflejo de que, bueno, pues que esto de que estamos avanzando no se corresponde con la realidad. Solo hay que ver la situación de los servicios públicos. Hablan de hacer supermercados públicos, pero ¿qué está pasando con el sistema público de sanidad, con el sistema público de educación? Que se están convirtiendo en negocios para grandes capitalistas. Y es el sistema público que durante muchísimos años funcionó relativamente bien
y dignamente, se está deteriorando precisamente para abrir paso a las compañías privadas, tanto en el sector educativo como en el sector de la sanidad, que hacen extraordinarios beneficios, porque al final el que está enfermo tiene que ir al médico sea como sea. Puedes dejar de ir de vacaciones, puedes no comprarte un coche o puedes no tener tele, pero desde luego si tienes una enfermedad seria no tienes más remedio que pasar por caja, ¿verdad? Entonces, si son los gobiernos reformistas incapaces siquiera de mantener los niveles preexistentes de servicios públicos, que van a hacer una banca pública o van a hacer un supermercado público, eso es palabrería barata. El problema es que la dinámica del capitalismo exige encontrar nuevas fuentes de beneficio, convertir la salud en una fuente de negocio, convertir la educación en un negocio, convertir el cuidado de ancianos en un negocio, todo para obtener beneficios a costa del deterioro. Yo creo que millones de personas que lo están viendo, son testigos de este fenómeno. Lo importante es tomar conciencia de que la raíz de este problema no es la mala gestión de tal o cual gobernante, ni la avaricia de este o aquel empresario, sino la naturaleza misma del sistema capitalista, que es un sistema completamente irracional y es un sistema que no corresponde, no puede satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de la población y que además conduce en cuesta abajo a una situación muchísimo peor para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. No puede satisfacer esas necesidades sociales existiendo los recursos para hacerlo. Que ese es el punto central. Es decir, hoy hay una huelga en Cataluña en defensa de la sanidad pública. En Madrid estamos viendo lo que está pasando. Bueno, ahí tienes todos los recursos y todos los inmensos recursos que tiene la sanidad privada. Pues claro, si tú cogieras esos recursos para tener una república sanitaria única, pero tienes que expropiarlos. Es decir, tienes que tocar la propiedad de Florentino Pérez. Tienes que hacerlo. Entonces, si consideras que eso no se puede hacer, pues evidentemente la historia ha avanzado porque se han hecho ese tipo de cosas, porque se han tomado medidas radicales que han tocado los intereses de los privilegiados, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que también un poco con la idea que nos quedamos es lo que comentabas tú, ¿no? Lo que está pasando en Reino Unido es una advertencia de lo que va a pasar en muchos otros países, porque evidentemente toda esta situación va a empujar a la clase trabajadora a organizarse, a levantarse, en fin, lo estamos viendo ya, y yo creo que también para eso nos preparamos en el Estado español, no solo para salir a la movilización, sino para defender esa alternativa que pueda romper con el sistema capitalista, y por eso también nosotros pues construimos Izquierda Revolucionaria y animamos a todo el mundo que está de acuerdo con todas estas ideas que estamos planteando a unirse, a entrar en contacto con nosotros. También nos animamos a todos a entrar en la web de la Fundación Federico Engels, que es fundacionfedericoengels.net, para seguir profundizando sobre todos los aspectos económicos que aquí estamos tratando. Estos dos libros en concreto, el de Fundamentos de Economía Marxista y el Imperialismo, han salido en el debate que hemos tenido hoy aquí. Son muy interesantes para entender cómo funciona el sistema capitalista, pero no solo para entenderlo, sino para ver qué tenemos que hacer para acabar con él y construir, pues lo que decía Rosa Luxemburgo también, ¿no? Socialismo o barbarie, pues evidentemente nosotros estamos del lado del socialismo. Muchas gracias a todos y a todas por estar un capítulo más con nosotros. Gracias Antonio y a Víctor también por volver a Socialismo o Barbarie. Y nada, os animamos a entrar en contacto con nosotros, a uniros a Izquierda Revolucionaria y a construir con nosotros pues la herramienta que necesita la clase trabajadora y la juventud para acabar con este sistema que es catástrofe, que es guerra y que es barbarie. Así que nada, nos vemos a la próxima y un saludo a todos. Chao.